La semana pasada vimos cómo la mujer debe someterse al esposo, porque vimos algunos puntos, pero había 3 específicos, que uno era que debían someterse como a Cristo, como al Señor. El otro punto era que se tienen que someter porque el marido es cabeza de la mujer. Y el último punto era, en realidad, acerca de la unidad como el modelo de Cristo y la Iglesia, de Jesús y la Iglesia. Y acá también vamos a ver algunos puntos que, si notaron, y lo podemos volver a leer otra vez todos los versículos, ¿cuántas veces habla Pablo del amor? Dice nuevamente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. O sea que la palabra clave de estos versículos que leímos es el amor. Y el deber de los esposos, como decía, le puse el título, el deber de los esposos a este estudio, y el deber de los esposos es amar a las esposas. Ahora, nosotros vemos que en realidad hoy hay distintos tipos o distintos conceptos referentes al amor, o distintas definiciones referentes al amor. Entonces vemos cómo está distorsionado en realidad el aspecto del amor. No olvidemos que estamos hablando de un matrimonio cristiano y que es lo primero que hizo Cristo fue unir, como dice acá al final, el hombre y la mujer, o sea, que se une el matrimonio. El principio fundamental es la familia, pero está basada en el matrimonio, justamente en la unidad, en ser una sola persona, una sola carne. Y hoy vemos que hay mucho divorcio, mucha separación, los que juraron amarse y respetarse en la enfermedad y en la buena economía y en la mala economía, hasta que la muerte los separe. Y resulta que se murió la gana de estar con la mujer o con el esposo enseguida de que se conocieron. Entonces, ¿cuál es el punto del amor? Otro tema es que hoy, muy práctico, es que las parejas se ponen de novio, se conocen, se ponen de novio, vamos a convivir y probamos, total. Si no va, nos separamos y listo. Entonces, por ahí tiene que ver más con una emoción que en realidad que con amor verdadero. Y acá Pablo decía, ¿cuántas veces menciona la palabra amor? Y en este pasaje, cuando habla de amor, habla del amor ágape. Decía, hay distintos conceptos del amor, pero también hay distintas palabras en la Biblia de definiciones del amor. En la Biblia y fuera de la Biblia, obviamente, en el griego, en el ruso, por ejemplo, está el amor eros, que es el erótico, digamos, es el del deseo,
El amor sotorre, que es el amor familiar, que tiene que ver con los lazos de sangre. El amor filia, que es la amistad, el afecto que hay entre amigos, entre compañeros. Pero todos estos tres conceptos tienen, o estas tres definiciones de amor, estos tres tipos de amor, tienen que ver con las emociones. Hay dos conceptos donde dice Pablo, en estos versículos que leímos, que el marido debe amar a la mujer, o dos ejemplos, mejor dicho. El primero es debe amarla como Cristo amó a la iglesia, y el segundo es como tiene que amarla como ama a su propio cuerpo, o sea, cuando me amo a mí mismo, ¿no? Entonces vamos a ver esos conceptos un poco, porque decía, la definición del amor hoy está tan cambiada, y además se nos metió todas esas películas románticas ¿no? que aparecen, que al final son felices y comen perdices. Resulta que poco tiene que ver con el verdadero amor en un matrimonio. Tenemos ese concepto de que cuando nos casemos va a ser el amor eterno de toda la vida y vamos a ser felices y vamos a vivir siempre contentos y adorándola y cuidando a la mujer, que se nota después. Todo eso se empieza a derrumbar porque tenemos las obligaciones, el trabajo, la casa, y traer el pan a la casa, si tenemos dinero o no tenemos dinero, si podemos cumplir o no los objetivos, si está el cansancio o no está el cansancio, y todo eso va como desgastando. Y entonces, aquellos que habían empezado con tanta felicidad que pensábamos que íbamos a vivir toda la vida como novio, resulta que después lo termina opacando la cotidianidad del día o la rutina de los días. Me acuerdo que el pastor César decía que el amor y el matrimonio era como una flor. Decía, había que regarla y cuidarla todos los días. Entonces, de esa manera mantiene vivo, digamos, el amor justamente y no se desgasta la pareja. Porque después empieza... mientras estás de novio no ves nada. Cuando te casaste y empezás a convivir, le empecé a encontrar todos los defectos. El tema es que también te encuentran los defectos tuyos. Y entonces ahí vienen los choques. Pero vamos a ver un pasaje reconocido en 1 Corintios 13, que habla del amor justamente, y algunos versículos. Porque dice, maridos, amad a vuestra mujer. Y en el capítulo 13 del 1 Corintios, el versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y que sigue dice, el amor nunca deja de ser. Entonces, pues, hasta que la muerte los separe o decida separarse. Pero acá, en estos versículos que leímos, te dice qué es el amor y pone como aplicación. Es un verbo, o sea, lo que es la acción, digamos, de lo que es. Por eso decía antes que el amor ágape tiene que ver con nuestra mente más que con el corazón, más que con los sentimientos. Obviamente que puede estar el erotismo, puede estar lo fraternal, puede estar, pero el amor ágape tiene que ver con una entrega por el otro a cambio de nada. Yo siempre digo,
Cuando me casé, cuando nos casamos, ¿no? O antes de casarnos, teníamos ciertas rutinas, cada uno su vida individual, pero una vez que nos casamos, yo siempre digo que cada uno de los dos tiene que negar una parte de su vida. Entonces yo dejé de hacer algunas cosas que hacía porque ya no era soltero, ya no era yo solo, tenía una esposa, después tenía hijas, entonces vas dejando cosas, vas negando cosas que a lo mejor te producían satisfacción y que tal, pero para estar bien y para dedicar más tiempo, ¿no?, al otro. Entonces, el amor es acción, decía, es una acción. El amor ágape tiene que ver con lo que nosotros decidimos hacer, tiene que ver con decisión. Yo decido casarme porque quiero amarla para el resto de mi vida. Decía la semana pasada que obviamente nos enamoramos porque la vemos linda, agradable, nos atrae el físico, nos atrae su manera de ser, de hablar, el pelo, lo que fuera. Pero hay un detalle. Acá dice, maridos, amar a sus esposas, a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y esto es un ejemplo para nosotros los maridos, los esposos. Ahora uno puede decir, pero la vara es muy alta, porque yo no puedo amar con el mismo amor que Dios amó, ni yo ni nadie. Ningún ser humano puede amar con el mismo amor que amó Jesús a la iglesia, su esposa. Pero sí puedo yo dar de ese amor, tratando de, porque la palabra, como decía en el capítulo 5, en el versículo 1, dice que tenemos que ser imitadores de Dios, ¿no? Tenemos que ser iguales a Él, tenemos que tener la mente de Cristo. Entonces, en eso yo me tengo que basar para amar a la iglesia. ¿Y cómo amo yo a mi esposa? Bueno, ¿qué tipo de amor tengo que hacer por mi esposa? Bueno, ¿cómo fue? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó a la iglesia? Y bueno, se entregó por ella. Filipenses 2:5. Recontra conocido, ¿no? Pero no quiero saltar un pedacito de los versículos porque dice, Filipenses versículo 2, versículo 6, 5, sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Entonces, ¿cómo debo amar a mi esposa? Como Jesús ama a la iglesia. Dice, porque aún siendo pecadores, Dios nos amó y envió a Jesucristo para que pueda pagar por nosotros. Es decir, el tipo de amor que Dios tuvo, algo comenté la semana pasada, con nosotros, el modelo que nos enseña la Biblia de cómo debemos amar a la iglesia es el modelo de Jesús, a la esposa, es como el modelo de cómo Jesús amó a la iglesia. ¿Y cómo? ¿Había algo en la iglesia que fuera atractivo para Dios? ¿Había algo de belleza? ¿Había algún merecimiento? No. Porque dice, porque todos somos pecadores.
Pero aún sabiendo que somos pecadores, aún sabiendo que no había nada lindo, aún no viendo ninguna belleza, aún no en su gracia nos amó. Y ese es el tipo de amor que nos está poniendo de ejemplo Pablo, que debemos dar a nuestra esposa. Ahora, ¿qué debo hacer? Yo la tengo que defender, no, si la vienen a robar, yo pongo el pecho delante de ella para que no la maten y que me maten a mí. Y entonces doy mi vida por ella. Estamos hablando en el sentido espiritual. Entonces, Cristo amó a la iglesia de tal manera que no viendo nada bueno, nada lindo, nada digno para ser visto o exaltado, Él la embelleció, Él la amó. Dice, hay dos cosas. Primero, como Cristo amó a la iglesia, el modelo que hizo Cristo por su esposa fue un sacrificio por ella, por un propósito, la santificación. Ahora, Cristo dice, buscó a su esposa, una que no era digna, no había ningún tipo de belleza, pero dice, como decía recién Romanos 5:8, Dios muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo buscó esa iglesia, donde no había ningún atractivo, sin embargo, Él la escogió. Dice, y lo segundo es que atrajo a su esposa con cuerdas de amor. La trae para hacerle digna de su amor. O sea, no había nada en ella que sea belleza, que sea atractivo, pero el mismo Cristo la hizo con su cuerda de amor, la trajo para hacerla atractiva. Y este amor tiene que ver, el otro día, el sábado, en la reunión de varones, hablamos del libro de Esther, y cuando el rey tuvo que escoger una reina, preparó 12 meses, hizo un concurso de belleza, buscó a las mujeres más lindas de toda la nación y las preparó durante 12 meses, las prepararon con todo tipo de perfume, de crema y de un montón de cosas para que él después eligiera una y eligió a Esther. Bueno, esto no fue lo que hizo Jesús. Jesús no buscó entre muchas lindas y nos eligió como iglesia. No teníamos nada de atractivo, pero Él embelleció su iglesia con su amor, para traerla para sí, para santificarla. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de amor que los esposos debemos dar a las esposas. Mirarnos en este espejo de que como Cristo amó a la iglesia, nosotros tenemos que amar a nuestras esposas. Dice, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El esposo es el que debe embellecer a la esposa, así como Jesús embelleció a la iglesia y la trajo con cuerdas de amor para hacer resaltar. Bueno, el esposo, que normalmente después de años de casado empezamos a encontrar todos los defectos, como decía, y entonces vemos, no sé, el mal carácter, y empezamos a juzgar. Y dice, como Cristo amó a la iglesia. Mirá si por cada cosa Cristo no tiene que juzgar a nosotros. Si no estuviera la gracia, si no estuviera el perdón, no estaríamos uno, si quiere. Entonces, vemos que el marido tiene que ser el que embellece a la esposa, ¿no? Hablando figuradamente, ¿no? Y espiritualmente. La mujer siempre de por sí es coqueta, ¿no? Se arregla, se pone cremas, ¿no? Se pintan los labios, el rímel y todo ese tipo de cosas, la máscara, no sé qué. Bueno, nosotros tenemos que ser justamente embellecedores, tenemos que aprender cuáles cremas necesitan espiritualmente para embellecer a nuestra esposa. Entonces,
Por ahí la crema que nosotros usamos, en vez de embellecerla, la hace peor, pero porque nosotros estamos usando la crema equivocada. En vez de resaltar lo bueno, estamos resaltando lo malo. Nos estamos quejando en vez de ser agradecidos. Estamos enojados en vez de amarla, respetarla, cuidarla. Y este es el tipo de amor que Cristo dio por su iglesia, para santificarla. Ahora, el marido no es que tiene que santificarla porque la mujer no puede, no, la mujer tiene obviamente la obligación de buscar la santidad y de buscar a Dios, pero nosotros, como esposos, somos los que tenemos que estar en el momento justo cuando ve que está caída la esposa, que está debilitada o que está pasando un problema. Nosotros somos los que tenemos que apoyarla, fortalecerla, animarla, guiarla en el camino, llevarla como, dice, con la palabra, dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces siempre con la palabra de Dios. Dice acá en el capítulo 6 que la palabra justamente es la espada, ¿no? Y nosotros tenemos que tener siempre, cuando decimos, estamos tirando una palabra de amor o una palabra de odio, de resentimiento, de rencor, de rencilla, de pelea. O sea, si viene con algún problema y está nerviosa por algún motivo y te dijo algo que por ahí levantó la voz o que gritó o lo que fuera, nos ponemos a discutir, a pelear o tratamos de orar interiormente a Dios para que nos ponga paz en nuestro corazón y nos sepa guiar, para que nosotros podamos llevar la paz al corazón de esa esposa. Guiarla con la palabra. Por eso es tan interesante y tan importante no solo leer la Biblia, sino meditarla, estudiarla, memorizarla, porque en base a eso vamos a conocer cada vez más de Cristo y vamos a ser cada día mejores personas, mejores esposos, mejores padres, mejores empleados en nuestro trabajo. Vamos a ser mejores porque Dios nos embellece y nosotros tenemos que embellecer a nuestra mujer. Decía al principio, por eso hoy hay mucho divorcio y todo eso, y como consecuencia de que, bueno, como consecuencia del pecado justamente, cada uno hace lo que quiere y está el orgullo, el egoísmo, ¿no? Ahora, antes la mujer se quedaba en casa y el marido era el que proveía, pero ahora la mujer también sale a trabajar y muchas veces gana más que el marido. Y entonces empiezan las discusiones porque compra esto, compra aquello, yo mantengo la casa, vos no hace nada. Y tenemos que tener la mente de Cristo. Amar como Cristo amó su iglesia para santificarla. Entonces estamos hablando de un matrimonio cristiano donde el esposo tiene que ser alguien que la cuida, por supuesto que tiene que ser el proveedor en la casa para la familia, pero también en esa provisión tiene que estar el cuidado, el amor, el cariño, ¿no? Hay cosas que no es solamente la plata, como dice. No tiene que ver solamente con la plata. Porque además, dice más abajo que a fin de presentársela a sí mismo
como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, nosotros por ahí le estamos buscando la mancha, la arruga, ¿no? Y en vez de santificarla, le tiramos más, en vez de ponerle el quitamancha, le tiramos tinta para ensuciarla, ¿viste, más? Con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de ser, de reaccionar. Pero dice, como Cristo ama a la iglesia. Y este es el versículo 28, que de esto era la segunda parte que quería hablar. El primero dice, debemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero también el versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Claro, cuando uno dice amarse como a su mismo cuerpo, por lo general, hasta el suicida se ama, porque en realidad piensa que si se mata va a ir a un lugar mejor y va a estar mejor. Entonces, por eso dice que nadie aborrece a su propio cuerpo. Uno puede ver a lo mejor gente extremadamente obesa o muy flaquito y dice no se cuidan. Y en realidad hay algo en ellos que está produciendo, no es que no se aman, justamente ese amor los hace egoístas, los hace orgullosos y por consiguiente quieren de alguna manera hacerlo notar. Y acá dice, deben amarla como a sus propios cuerpos. Y es importante porque el ejemplo que sigue dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Sigue dando el ejemplo. Y qué importante porque acá tenemos dos ejemplos en uno, el del marido y el de la iglesia, o el de Cristo con la iglesia. ¿Ves? Entonces Pablo habla de las dos cosas, de cómo debe portarse el varón, el hombre, como esposo, pero también cómo debe ser la iglesia teniendo a Jesús como cabeza. Dice, porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Y ahí está el secreto del matrimonio. Que ya no somos dos, somos uno. Porque cuando dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno. Y tomando el ejemplo de Adán y Eva fue tomada del costado de Adán, o sea que es una parte de Adán, y lo mismo pasa en el matrimonio, es la otra mitad, esa famosa frase de mi media naranja, ¿no? En realidad es mi otra mitad, somos uno solo, por eso dice serán una sola carne. Y cuando habla acá del misterio, no habla del misterio del matrimonio, que es un misterio porque fue lo primero que instituyó Dios en la creación, que fue el matrimonio. Cuando habla del misterio, habla de la iglesia, justamente, del amor de Dios en la iglesia, por su iglesia. Entonces, debemos, dice, amar a nuestra esposa como a tu propio cuerpo. Entonces, si yo amo a mi esposa con ese amor ágape de abnegación, de tratar de buscar el beneficio de ella, que ella se sienta bien, de santificarla, de cuidarla, de ministrarle con la palabra, de ayudarla, de dedicarle tiempo, y que, claro, por un lado tener lo espiritual, cuando habla de santidad,
tener lo espiritual, que decir, bueno, con la palabra, le ayudar con la oración, pero también le podés decir, bueno, mira, vos tenés mucho que hacer, bueno, yo voy a cocinar y voy a lavar los platos y voy a lavar la ropa y vos dedicás este tiempo a leer la Biblia, a orar, porque eso también sería santificarlo. O sea, darle el tiempo que le corresponde y no vengo a casa y me siento delante de la tele que me sirva, ¿viste? Poneme Netflix. O el partido de fútbol, ¿viste? Entonces, los varones, los maridos, tenemos la obligación de cuidar de nuestras esposas, de amarla, y amarla implica justamente el ejemplo de Cristo con la iglesia. Se sacrificó por la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que sacrificar, como dije, parte de nuestras cosas, de nuestra comodidad, de nuestro tiempo, de algo que nos gusta, para embellecer a la esposa, para amarla, para cuidarla, para respetarla. ¿Amén? Dice, bueno, decía, hay tres razones que tienen, así como dijo 3 razones de las esposas, Pablo habla de 3 razones de los esposos, que son amar a nuestras mujeres, amar a vuestras mujeres, también amarla en el ejemplo de la relación de Jesús y la iglesia, y también debemos amarla porque somos una sola carne. Pensar que si yo estoy haciendo algo para que ella esté bien, eso va a redituar en mí, que yo esté bien. Porque si yo estoy mal y la critico y me enojo, entonces está mal ella y estoy mal yo. Y entonces todo se desvanece. Ese amor eterno que juramos, ¿a dónde fue a parar? Pero cuando yo amo a mi esposa y sé ocupar los tiempos, y yo como líder, porque no nos olvidemos que el esposo es la cabeza de la mujer. Entonces, no es que la tengo que tener, como decíamos el otro día, ahí sometida bajo mi pie y que haga todo lo que yo digo, no. Pero sí debo amarla, cuidarla, respetarla y tener tiempo para saber a veces cuándo responder, si debo responder o qué responder. Porque a lo mejor cuando respondo digo una palabra hiriente que produce justamente que el cuerpo se empiece a mutilar de alguna manera, podemos decir, se empiece a dañar. Y así como dice, como Cristo es la cabeza de la iglesia, como Cristo es el ejemplo, como Él amó a su esposa, así debemos amar nosotros a nuestras esposas. Entonces tenemos, y es importante porque cuando la semana pasada hablamos de la sumisión de la esposa, que tenía que ver con ponerse bajo la autoridad del marido, porque es cabeza de la mujer, porque tiene que amar, tiene que sujetarse como al Señor. Es interesante que también nosotros tenemos obligación, y no es de retarla todo el tiempo, de marcarle el camino, no, justamente es de santificarla, de cuidarla, de embellecerla espiritualmente, de ministrarle con la palabra, de orar con ella, ¿sí? Dice, porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Claro, el matrimonio fue la primera institución, digamos, que creó Dios con Adán y Eva. Pero cuando Pablo acá dice el misterio, está hablando de Cristo y la iglesia justamente, cómo ese amor tan grande de Dios que pudo enviar a Jesús para morir en la cruz del Calvario, para sacrificarse por algo que no tenía sentido, por alguien que no valía la pena y que estoy seguro que ninguno de nosotros lo haría.
Pero sin embargo Jesús lo hizo. Por eso dice, este misterio como increíble e impensado. Entonces vemos que Cristo amó de tal manera a la iglesia, y siempre hablamos, siendo pecadores, y Dios sabía, el otro día decíamos, hablaba Jorge del libre albedrío, y sabiendo Dios que el hombre iba a fallar, sin embargo nos dio libertad. Eso es el amor ágape. El amor con que Pablo nos enseña que como esposo debemos amar a nuestra esposa. Sacrificarnos, y tiene que ser un amor. Ahí cuando leíamos Corintios 13 podemos resumir lo que puede ser un amor que duele, que sufre, ¿no? Pero dice, y todo lo soporta. Entonces, ese es el amor que tenemos que darle a nuestras esposas. Tenemos tanta obligación, tan mayor obligación, los esposos sobre las esposas, porque el de las esposas, decíamos la semana pasada, también es una obligación importante, digamos, reconocer el liderazgo del marido como cabeza de la mujer y someterse bajo eso. Entonces es una orden de parte de Dios, una escala que deben respetar. Si no lo hacen, estás ignorando a Dios o estás despreciando el amor de Dios. Pero el hombre tiene también la responsabilidad, el deber de amar a la esposa. Y es interesante porque dice, marido, amad a vuestras mujeres. Y si cuando ponemos el ejemplo de Cristo decimos, entonces me voy a divorciar y voy a buscar a ver una mujer fea, una mujer que no valga la pena, y me caso con ella para mostrar el amor de Dios. No está diciendo eso, Pablo. Está diciendo que el amor de Dios es mucho más que eso. Que sin merecer nada Él lo dio todo. Y se sacrificó y sufrió y pasó un montón de cosas, todo por amor, para santificar a su iglesia. Y ese misterio, dice Pablo, que como que se le reveló en ese momento, el misterio de Cristo y la iglesia. Y el ejemplo el ejemplo del matrimonio, justamente es lo más importante, y la similitud que tiene el matrimonio con la iglesia. Por eso es importante el estar casado. Cuando uno toma la decisión de casarse, y sobre todo uno puede decir, bueno, pero yo estoy casado y mi marido es inconverso, o mi esposa es inconversa. Eso no te exime de cumplir la obligación. Siempre y cuando no sea pecado a lo que te inste tanto el marido como la esposa, debes someterte como esposa, aunque fueras inconversa, a reconocer la autoridad de tu esposo. Y el esposo, aunque fuera inconverso, tiene que tomar como modelo, como ejemplo, tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Amén. Y por supuesto presentar cada día, si uno de los dos es inconverso, porque uno dice, no, pero entonces, si como Cristo amó a la iglesia, yo tengo que poner en orden como ella, no es creyente, entonces me divorcio. Porque total la Biblia dice que me puedo divorciar. Me divorcio y me caso con otra cristiana. No, tenés que amar a tu esposa y santificarla. Si no es creyente, más tenés que santificarla. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, debemos nosotros como esposos amar, respetar, cuidar
a nuestra esposa, guiarla, proveerle, pero sobre todo santificarla a través de nuestra vida. Venimos diciendo varios otros días que es fácil ser cristiano dentro de la iglesia. Entonces, un cristiano, por eso dije al principio, no nos olvidemos que estamos hablando que es ser lleno del Espíritu Santo. La única manera de que el matrimonio funcione como dice la Biblia, como Cristo amó a la iglesia, o con el ejemplo de la unidad y del amor de Cristo a la iglesia, es por medio del Espíritu Santo tratando en nuestros corazones, transformando y cambiando nuestra vida para dar un entendimiento para a los maridos amar a las mujeres y respetarlas y cuidarlas, y a las esposas tener también el respeto, porque dice acá en el último versículo, parece que como que Pablo está reconociendo como que se fue por otro lado y vuelve, y entonces dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Estaba hablando de la sumisión de la esposa, del marido, pero después puso el ejemplo de Cristo y la iglesia, y pareciera como que se explayó sobre ese tema, y entonces después vuelve a retomar y dice, bueno, no se olviden ustedes amar a sus esposas y las mujeres respeten a su esposa. Entonces, ese es el mensaje que tiene Dios para cada uno de nosotros, de lo que espera, viendo a través de la Biblia, porque dice que es un espejo donde tenemos que mirarnos. Y viendo a través de ella, primero tendríamos que mirarnos como esposos. En este caso, que es el tema de hoy, de lo que nos está hablando más directo es a los esposos, pero también a las esposas. Tenemos que mirarnos a través de la palabra, a ver cuánto de esto hay en nuestra vida. Cómo ponemos en acción esta palabra que estamos aprendiendo. Cuánto de esto estamos cumpliendo o cuánto nos falta. Pero también como iglesia, también tenemos que ponernos a la luz de la palabra y ver cómo estamos funcionando como iglesia. En amor, en unidad, en santidad. Son todos, siempre lo dice la misma Biblia, que son todos ejemplos puestos en la palabra para que a través de ellos podamos poner nosotros por obra la palabra. Y esto es lo bueno de la Biblia, que no tiene todo bueno, sino que tiene lo bueno y lo malo, lo bueno y los errores, los que se equivocaron, los que hicieron maldad, los que hicieron cosas. Y dice, de esto tenemos que aprender. Entonces, dice, Cristo se sacrificó por ella para santificarla, para presentársela a Él mismo, limpia, sin mancha, sin arruga. Y ahí parece también que como que se hubiera quedado el Espíritu Santo sin palabras, dice, limpia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, como diciendo, bueno, ya no sé qué adjetivo ponerle, pero entonces examinémonos a la luz de la palabra, como iglesia. Estamos manchados, estamos arrugados, nos tienen que planchar un poquito, nos tienen que pasar por el lavarropa, como esposo. Estoy amando tanto a mi esposa como Cristo, o en el ejemplo de Cristo, a la iglesia. Decía una historia que un hombre pidió hablar con el pastor y le dijo, ¿sabes qué? Me parece que, dice, yo amo a mi esposa demasiado. Sí, le dice el pastor. Sí, dice, es demasiado lo que la amo, dice, estoy siempre con ella y la amo tanto. Y le preguntó el pastor, dice, ¿la amas tanto como Cristo a la iglesia? Dijo, bueno, tanto no. Ah, entonces dice, no la amas demasiado. Te falta todavía amarla. Entonces, miremos el espejo que tenemos. Por algo Dios nos deja
esta palabra. Siempre digo, los profetas, los discípulos no tenían nada, o sea, miraban y fueron aprendiendo acerca de visiones, de revelaciones, de palabras que Dios les daba. Pero a nosotros, gracias a Dios, nos dio la palabra escrita. Y en ella tenemos que estudiarla, tenemos que comerla, masticarla, memorizarla y ponerla por obra. Amén.